Hola y bienvenidos a este video tutorial. Hoy les explicaré paso a paso cómo realizar un unicornio. Y si este video les ayuda y les gusta, por favor compartan y suscríbanse. Bueno, voy a empezar haciendo un círculo y voy a marcarles el centro vertical y el centro horizontal del mismo. Esto lo vamos a utilizar para dibujar las distintas partes de nuestro unicornio. Una vez que tenemos estas líneas, vamos a pensar en la unión entre el círculo y la línea horizontal. Y ahí vamos a intentar marcar la primera pincelada que va a ser la boca de nuestro unicornio, la mandíbula. En pocas palabras, vamos a hacer una pincelada que inicie, o mejor dicho termine, porque la inicio de abajo hacia arriba, en la mitad de nuestro círculo. Para el cuerpo del unicornio recomiendo un pincel redondo y para lo que es el pelo, uno chato. Y ahora lentamente empezamos a marcar nuestro círculo. Yo acá lo hago lento para que ustedes lo puedan ver, pero con práctica sale mucho más rápido. Una vez hecho el círculo, vamos a hacer una pincelada que vaya desde afuera hacia adentro y teniendo en cuenta que tiene que iniciar, digamos, en ese punto. De ahí va a salir la mandíbula. Yo siempre intento hacerla con el grosor del pincel en una sola pincelada, porque cuando estás pintando un nene no tenés mucho tiempo para estar haciendo detalles, entonces la intento ejecutar solamente en una pincelada. Pero pueden hacer esa mandíbula o esa boca, la pueden hacer o más chiquita o más grande dependiendo del estilo que quieran lograr. Ahora les voy a marcar dónde iría el ojo. Iría en el medio de esta línea, justo ahí. Ahí más o menos sería el ojo, puede cambiar en los tamaños. Luego, en la parte de arriba, en el sector medio, vamos a marcar la oreja. Si se fijan, hacemos así. Y ahí estaría más o menos ubicada la oreja. Después, para el cuerno es lo mismo. Lo podemos hacer un poquito ahí donde lo hice o más arriba. Lo marcamos las dos partes. Ahí está. Y así queda. Esto es bastante sencillo, donde van las orejas y el cuerno. Ahora, para el cuello. Yo siempre lo que hago es hacer como esta S sería, o no sé qué forma llamarlo, pero miren bien la mano, el movimiento que hace el pincel. Se me chingó un poquito ahí, pero no importa porque después se corrige con el pelo. Pero es más o menos esa forma la que tienen que lograr para que parezca el cuello realmente del caballito o del unicornio. Ahora, volviendo al ojo. Lo vamos a marcar. Yo lo voy a hacer cerrado porque me parece mucho más fácil y rápido para ejecutar y queda muy bonito. Y si recién están empezando, me parece que es una muy buena opción para elegir y hacerlo rápido. El tamaño del ojo puede cambiar. Lo importante es que lo ubiquen donde realmente tiene que ir. Es más, una vez que tenés experiencia podés jugar en dónde colocar el ojo. Ahora les voy a mostrar en qué dirección hacer cada pincelada para que quede bien marcado el ojo. Primero, la línea central va a ir de izquierda a derecha y cada pestaña vamos a iniciarla después de, sobre esa línea de ojo hacia abajo. Esto lo tienen que practicar, pero lo que hace es el grosor de la pestaña es un poquito más grueso cuando inicias la pincelada y más finito cuando la finalizas. Entonces le da ese toque como de pelo, que es el que necesitamos y queremos. Ahora para el pelo, bueno, voy a utilizar cualquier color, no se vienen los colores, es nada más para que se visualice bien. La pincelada del pelo, yo ahí más o menos la marqué con el lápiz. Siempre fíjense bien es como una S. Fíjense bien en cómo voy moviendo la mano para hacer cada pincelada, eso es muy importante. Y bueno, después con práctica pueden ir racionalizando esos movimientos e ir utilizándolos para los diseños que hagan. De hecho acá mi pincel se abre porque le falta agua y aprovecho para simular pelo. Y ahora corte y dibujo terminado, terminó el tutorial. No, mentira, se me cortó el video y tuve que hacerlo otra vuelta, pero lo aprovechamos y empezamos de vuelta. Así más o menos repasamos. Empezamos con el círculo de la cabeza inicial. La pincelada, recuerden intentarla tirar hacia el centro.
el cuello, partiendo de la cabeza y haciendo esa S. Marcamos la oreja, el cuerno. Aprovechen y fíjense bien de dónde arranco la pincelada, hacia dónde va. Ahora voy a marcar otra vez el eje para que lo visualicen. Lo que los invito a hacer es, con una hoja y un papel, practicar los unicornios para aprender bien dónde va cada elemento y así salga mucho más orgánico a la hora de estar en un evento y no tener que estar pensando tanto de dónde saco cada pincelada. Ya una vez que uno lo aprendió, sale automáticamente y eso es lo que está buenísimo para hacer rápido. Marco de nuevo, muy importante, dónde inicia la pincelada, hacia dónde va, la forma que hacemos con el pincel. Ahora les voy a ir explicando cómo hacer los delineados de todas las partes que componen al unicornio, porque ya tenemos la base de color, que es esto de rojo y verde, esa combinación rara que hice. Bueno, repasamos otra vez, gracias a mi accidente con el video anterior, repasamos otra vez el tema de la pincelada de los ojos, recordando la dirección hacia donde va la pincelada. Es el ojo de izquierda a derecha y después del centro de la línea hacia abajo para los pestaños, esos pelitos. Ahora vamos a iniciar el delineado de todo el dibujo. Es un proceso que requiere mucha práctica y sé que no es fácil, al principio cuesta bastante, pero es práctica y ya se van a ir sintiendo más seguros y va a salir más orgánico. Fíjense bien dónde empiezo cada pincelada, dónde la termino. En esta parte no requiero distintas presiones, es siempre la misma presión, pero ayuda mucho ver y prestar atención dónde empiezo cada pincelada. También está bueno, en vez de utilizar negro para delinearlo, utilizar tonos bien oscuros del color del pelo, por ejemplo, que estén utilizando. Eso queda muy lindo. Acá, si se fijan, también les marco la dirección de las pinceladas para el pelo, dónde inicia y hacia dónde va, ¿no? El sentido que toman. Ahora voy a hacer para el cuerno, lo hago en grande, así se ve mejor. Inicia desde la punta del cuerno hacia abajo y después esos giros que hace de arriba hacia abajo. Es básicamente eso. Practíquenlo aparte y va a ir saliendo. Después práctica, todo práctica. Con el pelo también queda muy lindo jugar con distintas formas, distintas maneras de mover el pincel. Pueden experimentar mucho con el pelo del unicornio. Bueno, y así más o menos sería el diseño. Voy a marcarles un poquito para los brillos, que vi que hay un poco de dificultad. Es siempre iniciando desde el centro. Hacemos un punto y deslizamos el pincel hacia arriba. En la primera pincelada, hacia abajo, izquierda y derecha. Y eso es practíquenlo. Practíquenlo y va saliendo cada vez mejor. Y bueno, terminado el primer tutorial explicado paso a paso cómo hacer un unicornio. Espero que les haya gustado. Me encanta ver sus prácticas, así que etiquétenme cuando las hagan, así las puedo ver. Si tienen alguna duda o sugerencia para próximo video, escríbanme en la cajita de comentarios. Y recuerden que me ayuda muchísimo si comparten, le dan like al video y se suscriben a mi canal. Los leo y hasta el próximo video.